Bueno, vamos a empezar formalmente esta charla. En primer lugar, buenas tardes a todos y todas. Me presento, soy el presidente de Ahí Abogados está, por la ahí sí. Matanza, soy Andrés Ayale. Correte de abril. Perdón, estoy silenciando los micrófonos. En primer lugar, como bien les dijo a todos, les agradezco por estar presente, por seguir en estas charlas que estamos dando periódicamente y seguirnos en cada una de ellas. Hoy creo que es un tema interesante, un tema muy bueno, donde lo hablamos con el doctor Gianinotto, que va a ser el disertante el día de hoy, el tema de las comisiones médicas y la superintendencia de riesgo de trabajo. La realidad que en lo personal yo considero eso es un paso inconstitucional, pero lamentablemente hoy hay que darlo, tanto en la provincia como en Nación o en Capital Federal, sí o sí es obligatorio, dado que los tribunales así lo están determinando y los juzgados en Capital y así la Corte. La idea es hacer una charla práctica, cómo son los pasos en cada una de las instancias, en la instancia administrativa y cómo se puede iniciar la acción en caso de no estar de acuerdo con la incapacidad que se le otorga al trabajador. También es una realidad cuando estuvimos conversando con el disertante, con Beto, la realidad es que hoy le tengo que decir Beto porque es un amigo, para mí decirle el doctor Gianinotto es difícil, para mí es Beto. Hablábamos de que hoy vamos a dar una charla de lo que estaba pasando antes de la pandemia. Durante la pandemia la superintendencia realmente el trabajo es casi nulo y a partir de ahí veremos qué pasa a partir del día de mañana, a ver si hay alguna forma remota o cómo se va a trabajar. Sí hay algo que se está trabajando, son las audiencias, pero eso lo va a especificar Beto. Así que cuando quieras, Beto, comenzar con la charla. Bueno, te agradezco, Andrés. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Antes que nada, bueno, yo soy el doctor Gianinotto Alberto, para los que no me conocen. Tenemos nuestro estudio jurídico ubicado en la localidad de San Justo, ¿sí? En nuestro estudio se llama Estudio Jurídico Empresarial Prevenlets, ¿sí? Al cual agradezco también el espacio, al igual que a la agrupación y a vos, Andrés, por este momento. La idea es poder compartir un poco del conocimiento y de la instancia práctica ante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, aquellos trámites laborales que se pueden iniciar ante la misma, ¿sí? Y a posteriori también, en el final de la charla, vamos a avanzar con el inicio de la instancia judicial, aunque sea hasta la traba de la litis. La idea es poder explicar estos pasos, más lo práctico que lo técnico, pero con la posibilidad de que, bueno, de que cada uno de ustedes que no haya tenido la oportunidad de iniciar un trámite ante la superintendencia, tenga el conocimiento práctico de poder llevarlo adelante, o para aquellos que sí estamos en la cotidianeidad de iniciarlo, podamos perfeccionarnos, o que sirva por lo menos para que todos los presentes nos acotemos de un poco más de conocimiento. Ahora lo que voy a hacer seguramente va a ser trasladar la imagen personal mía a unas diapositivas que hemos armado a los fines de que, bueno, la charla sea un poquito más práctica. Ahí voy a compartir la pantalla. Bueno, el tema del día de hoy, como lo dice el título de la charla, es el procedimiento práctico ante las comisiones médicas y el posterior inicio de la vía judicial, ¿sí? Para esto es importante que comencemos por saber qué es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ¿sí? La Superintendencia de Riesgo de Trabajo es aquella entidad que controla el funcionamiento de las aseguradoras de riesgo de trabajo, ¿sí? También controla el funcionamiento del empleador autoasegurado, como puede ser la Fiscalía de Estado, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, aquellos docentes de la provincia de Buenos Aires o policías de la provincia de Buenos Aires que no cuentan con una aseguradora de riesgo de trabajo, sino que cuentan con un autoseguro, ¿sí? Y también frente al empleador no asegurado, ¿sí? Lo que trata de hacer la Superintendencia de Riesgo de Trabajo es promover ambientes laborales sanos y seguros, controlan que las aseguradoras de riesgo de trabajo otorguen a los trabajadores
tanto las prestaciones médico-asistenciales como las prestaciones dinerarias que deriven de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional que haya padecido el trabajador, ¿sí? Dentro de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ¿sí?, funcionan lo que conocemos como las comisiones médicas. Las comisiones médicas vamos a encontrar hay comisiones médicas que son jurisdiccionales y una comisión médica central, que es aquella que funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que está compuesta por 5 médicos que son elegidos mediante concurso público, ¿sí? Cuando hablamos de comisiones médicas jurisdiccionales, nos referimos a aquellas comisiones médicas que están ubicadas en todo el territorio nacional, como puede ser aquella delegación que tenemos más cercana, en el radio donde nos manejamos nosotros, que es la que se encuentra en Ramos Mejía, ¿sí?, con domicilio en Avenida de Mayo, que seguramente la conozcan todos. Después tenemos otras delegaciones que se encuentran en Morón, en San Martín, en La Plata, en Moreno, y en distintos lugares del territorio nacional. Siempre teniendo presente que hay una comisión médica central que funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? A su vez también hay una comisión médica jurisdiccional que funciona en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene domicilio en la calle Moreno 401, ¿sí? ¿Cuál es la función de las comisiones médicas? La función de las comisiones médicas es resolver las diferencias entre las ART y los trabajadores damnificados sobre un accidente laboral o sobre una enfermedad profesional, tanto en el porcentaje de incapacidad como en el tratamiento otorgado. Otra de las funciones es determinar la naturaleza laboral del accidente o enfermedad, el carácter y el grado de incapacidad, y el alcance y el contenido de las prestaciones, ya sea dinerarias como las prestaciones médico-asistenciales. Otra de las funciones que tienen también las comisiones médicas son la de homologar todos aquellos acuerdos presentados por las aseguradoras de riesgo de trabajo que están firmados por el damnificado y la aseguradora, siempre y cuando este porcentaje de incapacidad siempre sea inferior al 66%. ¿Sí? La comisión médica que interviene en cada caso va a emitir un dictamen médico técnicamente fundado, ¿sí?, de acuerdo a los procedimientos establecidos y a las normas vigentes, ¿sí? Lo que hace es evaluar, calificar y cuantificar la invalidez en base a un accidente de trabajo o a una enfermedad profesional conforme al baremo utilizado. Respecto de esto, seguramente más de uno de nosotros nos hemos encontrado con la diferencia entre el baremo que se utiliza en la comisión médica jurisdiccional o en la comisión médica central y el baremo que se utiliza en la instancia de alzada, que serían los tribunales ordinarios del trabajo, o en el caso de Capital Federal serían los juzgados laborales, ¿sí? Por eso es que seguramente cuando vayamos a hacer un reclamo a la superintendencia, en lo que es la práctica, y esto para tenerlo en cuenta, seguramente nos hemos encontrado con incapacidades que están muy por debajo de lo que uno está acostumbrado a recibir en una instancia judicial. Y muchas veces esa incapacidad resulta ser nula directamente, en donde el porcentaje de incapacidad es 0, o sea, sin incapacidad. Seguramente más de uno de nosotros nos hemos encontrado con esta situación y es importante hacer la diferencia entre el porcentaje de incapacidad que podemos llegar a encontrar en lo que es la instancia previa obligatoria de transitar las comisiones médicas y en lo que tiene que ver con el inicio de la vía judicial, ¿sí? Como dijimos anteriormente, tenemos comisiones médicas de carácter jurisdiccional y una comisión médica central que funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Algunos de los trámites laborales que se pueden realizar ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo son la valoración del daño, la determinación de la incapacidad, la divergencia de la determinación de la incapacidad, el rechazo de la denuncia, la contingencia. Bueno, ahí en la diapositiva seguramente los están viendo, no es necesario tal vez que los nombre todos para no ser repetitivo, pero estos son todos los trámites laborales que se pueden realizar ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Hoy nosotros, en este caso no nosotros, sino yo, he decidido abordar
los 5 trámites que tal vez son de mayor cotidianeidad en lo que es el ejercicio de la profesión, y por ese motivo es que seleccioné estos 5, que son la valoración del daño, la determinación de la incapacidad, la divergencia de la determinación de la incapacidad, el rechazo de la denuncia de la contingencia y la divergencia en el alta médica. Acá quiero hacer una aclaración que, como tal vez ya escucharon a Andrés en el principio de la charla, hoy en día la Superintendencia de Riesgo de Trabajo funciona solo para trámites que ellos consideran urgentes, ¿sí? Que es solo a los fines de iniciar el trámite de divergencia en el alta, divergencia en las prestaciones y el trámite que tiene que ver con la enfermedad por COVID-19, ¿sí? Esos son los únicos trámites que hoy en día se pueden iniciar a través de la plataforma virtual TAT, Trámites a Distancia, a través de la página de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Lamentablemente el resto de los trámites han quedado frenados, suspendidos, desde que hemos comenzado con el ASPO, desde mitad de marzo más o menos, si no recuerdo mal. Así que seguramente al día de la fecha tenemos un montón de reclamos que se nos han juntado a los fines de tener que iniciarlos con posterioridad a las aperturas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Según lo manifestado por algunos allegados que trabajan dentro de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, nos informaron que el resto de los trámites, ¿sí?, aparte de estos 3 que mencioné con anterioridad, que son los únicos que se pueden ingresar de manera electrónica a través de la página de la Superintendencia, el resto de los trámites se van a poder ingresar de la misma forma, o sea, de manera electrónica, pero con posterioridad a que esté establecido el procedimiento. Entonces, para resumir y para dejar en claro esta situación, hoy en día los únicos trámites que podemos iniciar ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo a través de la plataforma virtual son divergencia en el alta, divergencia en las prestaciones y aquel que derive de un accidente de trabajo por COVID-19. El resto de los trámites, el objetivo de la superintendencia es que se puedan iniciar de la misma manera, de forma electrónica, a los fines de lograr que no se acumule tanta gente una vez que la apertura de la superintendencia se lleve adelante, ¿sí? Entonces, la idea sería de que el resto de los trámites se inicien de manera electrónica, una vez que el sistema lo permita, y que solo tengamos que acudir a las comisiones médicas jurisdiccionales una vez que tengamos fijadas las audiencias respectivas. Esto lo que va a hacer es que evitar un cúmulo de gente innecesario que hasta el día de la fecha, en lo que es la práctica, y seguramente a más de uno le ha pasado, ¿sí?, hacía que se agrupa un montón de gente dentro de la superintendencia solo a los fines de iniciar un trámite que realmente se puede iniciar de manera electrónica y que nos va a facilitar un montón a los fines de tiempo y también de trabajo para nosotros, ¿sí? Vamos a empezar explicando de estos 5 trámites laborables, vamos a empezar explicando tal vez el más común, el más allegado a nosotros, el que tal vez si un cliente nos viene a consultar, es el primero que debemos consultar y el primero que debemos ir a iniciar a la superintendencia. Este trámite es la divergencia a la determinación de incapacidad, ¿sí? Este trámite está destinado a evaluar la existencia de secuelas en caso que la aseguradora de riesgo de trabajo, el empleador autoasegurado o el empleador no asegurado no hayan iniciado el trámite para que se le evalúe la incapacidad del trabajador derivada de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, ¿sí? A diferencia del resto de los trámites, este es un trámite que siempre es iniciado por el trabajador, y esto es importante. ¿Por qué? Porque el resto de los trámites, no todos, pero sí la valoración en el daño y la determinación de la incapacidad, son iniciados por la ART, o en el caso de la determinación de la incapacidad, puede ser iniciado por la ART o en su defecto también de oficio por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Por eso vamos a empezar a explicar el de divergencia de la determinación de incapacidad, que como dijimos anteriormente, el rasgo característico es que lo va a iniciar siempre el trabajador, ¿sí? Hasta antes del ASPO, ¿sí?, de la cuarentena, el trámite se iniciaba de manera presencial en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en la comisión médica jurisdiccional que corresponda
conforme a 3 parámetros para tener en cuenta. El primero, por el cual se puede determinar cuál comisión médica jurisdiccional vamos a elegir para iniciar este trámite, es el domicilio real del trabajador, ¿sí? Cuando decimos domicilio real, en realidad nos referimos a aquel que figura en el DNI del trabajador, que muchas veces tal vez el trabajador no lo tiene actualizado, pero la realidad es que las comisiones médicas nos exigen conforme al domicilio que figura en el DNI. Por lo tanto, si el trabajador se mudó y no cambió el domicilio del DNI, no cambió el DNI, lo vamos a iniciar conforme al domicilio real que figure en el DNI. Otra de las formas por las cuales podemos elegir la comisión médica jurisdiccional a iniciar este trámite es por el domicilio donde el trabajador prestaba tareas. Y la otra de las posibilidades es aquel en el cual el trabajador se reportaba en el día a día, ¿sí? Entonces, esas son las 3 formas por las cuales se puede determinar la competencia a los fines de elegir la comisión médica jurisdiccional, donde vamos a llevar adelante el inicio del trámite laboral, divergencia a la determinación de incapacidad. Este trámite lo vamos a iniciar siempre con posterioridad al día 21 hábil posterior a que nos otorgaron el alta. Antes del día 21 hábil al otorgamiento del alta, no lo vamos a poder iniciar en la superintendencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de iniciar el trámite en el cual nos presentamos en la mesa de entrada, lo primero que miran el personal de la superintendencia es el domicilio del trabajador o la opción digamos, el formulario de opción por el cual el trabajador eligió iniciar el trámite ante esta comisión médica, y lo otro que va a mirar es la fecha del alta. Entonces, no nos apresuremos y vayamos a iniciar el trámite con anterioridad al día 21, porque no lo vamos a poder iniciar. ¿Por qué motivo es posterior al día 21? Porque con anterioridad al día 21, entre el día 10 y el día 20, posterior al que le otorgaron el alta a un trabajador derivado de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, es obligación, en realidad, de la ART iniciar este trámite. En el caso de que no lo hayan iniciado hasta el día 21, posteriormente a este día 21, vamos a poder iniciar el procedimiento. Para iniciar el procedimiento, como lo dije anteriormente, nos presentamos de manera física en la comisión médica jurisdiccional que hayamos elegido, ¿sí? Conforme a los parámetros que ya mencionamos, con el DNI, con el alta médica, y vamos a iniciar el trámite. Ahora, la realidad es que conforme esta situación del ASPO, es muy probable de que la posibilidad de iniciarlo ya no sea de manera presencial, sino que, como transmití con anterioridad, sea a través de la ventanilla electrónica de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. A través de la clave fiscal que cada uno de nosotros tenemos, entrando al portal de AFIP con nuestra clave fiscal, entrando a la solapa e-servicios, y con posterioridad a eso se nos va a abrir una solapa que se llama mesa virtual de entrada, que es donde vamos a poder seguramente iniciar próximamente los reclamos derivados de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, ¿sí? La divergencia en la determinación de incapacidad, el trámite va a llevar 60 días hábiles, prorrogable por 30 días hábiles más. ¿Qué quiero decir con esto? Desde que iniciamos el trámite ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ya sea de manera presencial o a través de la ventanilla electrónica, que es lo que se supone que se nos va a permitir a futuro, lo que vamos a hacer es esperar la primera audiencia médica, que se va a dar aproximadamente unos 35 a 45 días, depende de la comisión médica jurisdiccional donde lo iniciemos, y depende la demanda que tenga la Superintendencia de Riesgo de Trabajo donde lo hayamos iniciado, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque tal vez en la delegación de Ramos Mejía los plazos para revisar, para que se lleve adelante la audiencia médica, son unos, y en la delegación de San Martín son otros. Va a depender del cúmulo de trabajo que tenga cada una de las delegaciones, por eso hay veces de que desde que iniciamos el trámite podemos llegar a tener la audiencia médica unos 35, unos 40 días después,
o en su defecto puede suceder, como me ha pasado en la práctica, de que hayan pasado más de 100 días, 120 días, y no hayamos tenido la audiencia médica. Entonces, una vez que iniciamos el trámite, lo posterior a eso va a ser el análisis de parte de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, de la documentación con la cual se inició el trámite, y con posterioridad nos vamos a encontrar con 2 audiencias. La primera de ellas es la audiencia médica, ¿sí? La audiencia médica es importante, tal vez en la práctica, tener presente de que se va a fijar un día y un horario, el cual va a ser notificado al abogado del trabajador, ¿sí? En el correo electrónico que tenga identificado, ¿sí? Y una vez que llega la fecha de comisión médica, debemos presentarnos con nuestro cliente, el trabajador, en horario, y eso es importante, porque si llegás con una demora posterior a los 15 minutos, lo que te van a decir es que no les permite que te recepcionen y por lo tanto vas a tener que volver a solicitar a través de la plataforma de e-servicios con clave fiscal derivada de la AFIP, que te otorguen un nuevo turno para una nueva comisión médica, perdiendo todo este tiempo que tal vez estuvimos esperando a los fines de que nos den el otorgamiento de un nuevo turno. ¿Qué es la audiencia de comisión médica? Para que ustedes lo sepan, es aquella audiencia en la cual tienen que participar el trabajador con su letrado patrocinante, ¿sí? Por otro lado, va a estar el médico que va a representar a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y por otro lado va a estar un vedor de la aseguradora de riesgo de trabajo que tiene que tener la característica de que puede ser médico o no puede ser médico, pero tiene que tener la personería suficiente para representarlo, ¿sí? Se va a llevar adelante la comisión médica, que no dura nunca más de 15, 20 minutos como máximo. Nos van a recepcionar, nos van a hacer pasar con el médico que nos tocó para revisarnos. Una vez que revisen al trabajador, en el momento que se lleve a cabo la revisación, van a hacer salir al letrado, ¿sí? En este caso nos van a hacer salir a nosotros, y con posterioridad a la revisación nos van a hacer ingresar nuevamente para firmar lo que es el acta de audiencia. El acta de audiencia es aquella en la cual se plasman el resultado de esa entrevista personal que tuvo el médico de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para con el trabajador, y la firma el trabajador, la firma el letrado patrocinante del trabajador, y la firma la aseguradora de riesgo de trabajo a través de su vedor o el que tenga personería para asistir a la misma. Con posterioridad a esta audiencia médica, nos va a llegar al correo electrónico del letrado patrocinante lo que es el dictamen médico, ¿sí? El dictamen médico es aquel que va a expresar, en el caso de este trámite, que es la divergencia de la determinación de incapacidad, si hay incapacidad o si no hay incapacidad. En el caso que haya incapacidad, ¿sí? Vamos a tener a posteriori una nueva audiencia que se llama audiencia de homologación. La audiencia de homologación es aquella en la cual también van a participar las mismas partes que participaron de la audiencia médica, con la diferencia que en el caso que haya incapacidad, lo que se va a debatir en esa audiencia de homologación va a ser cuánto y cómo se va a pagar al trabajador. Por eso es importante que tengamos presente, en el caso que en ese dictamen médico no haya incapacidad, lo próximo, en vez de ser la audiencia de homologación, lo próximo que le va a llegar al letrado patrocinante va a ser el acta de clausura, ¿sí? Esa acta de clausura va a ser la que nos va a permitir a nosotros como letrados poder iniciar la demanda judicial para ir en contra de la decisión de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. O sea, para pasar en limpio, chicos, lo importante que una vez que se realiza la comisión médica, ¿sí? La audiencia de comisión médica, nos va a llegar el dictamen, ese dictamen va a decir si hay o no hay incapacidad. Si ese dictamen dice que no hay incapacidad, nosotros vamos a tener que esperar el acta de clausura que nos va a llegar notificado a nuestro correo electrónico a los fines de, en caso que lo consideremos necesario, poder avanzar a la vía judicial
con posterioridad a ese cierre del procedimiento administrativo que se va a dar con el acta de clausura, ¿sí? No es que yo puedo iniciar el juicio, ¿sí?, ante los tribunales ordinarios del trabajo si el acta de clausura no me llegó. Sí o sí hay que esperar esta acta de clausura, ¿sí? Ahora, en el otro caso, que el dictamen médico haya llegado con incapacidad, ¿sí?, la incapacidad se va a medir del 0 al 100% conforme al accidente de trabajo o la enfermedad profesional que haya padecido el trabajador. Ahí vamos a pasar a lo que es la audiencia de homologación. Aproximadamente esta audiencia de homologación va a ser unos 30, 35 días posteriores. Les digo en la práctica, a ver, si vamos a lo legal es otra cosa, a lo que dice la ley. La ley habla de un procedimiento de 60 días hábiles prorrogables por otros 30, pero en la realidad, en la práctica, no se cumplen. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en realidad nos vamos a encontrar ante una situación en donde seguramente los plazos no se cumplieron y con posterioridad a que nos llega el dictamen médico se va a dar esta audiencia de homologación que va a estar por fuera del plazo permitido o establecido, ¿sí? Esta audiencia de homologación, como dije anteriormente, también van a participar las mismas partes que participaron en la audiencia médica, con la diferencia que acá lo que se va a trabajar a través de, en vez de que haya, perdón, esto es importante, en vez de que haya un médico de la superintendencia, va a haber un audiencista del sector de homologación correspondiente a la superintendencia de riesgo de trabajo, que es el que va a llevar adelante la audiencia y es el que va a establecer el piso mínimo sobre el cual la ART debe ofrecer en base a la incapacidad que se dictaminó y que nos llegó por dictamen médico a nuestro correo electrónico. Ese momento de la audiencia es en el cual nosotros, junto a nuestro cliente, el trabajador, vamos a tener que manifestar si aceptamos el ofrecimiento o si no lo aceptamos, el ofrecimiento que hay de parte del ART conforme a la incapacidad que determinó la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Ahora, en la realidad, por más que el ofrecimiento del ART sea el que sea, la realidad es que nosotros podemos solicitar a la aseguradora de riesgo de trabajo en ese momento que el ofrecimiento sea mayor conforme a que nuestro cálculo nos da diferente y que tenemos una incapacidad también diferente, haciéndole saber a la otra parte del riesgo judicial que también existe a los fines de tratar de ver si elevan un poco el mismo. En la práctica, es cierto que generalmente las aseguradoras de riesgo de trabajo ofrecen lo establecido conforme a la incapacidad que determinó la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y pueden llegar a elevarlo un poco, pero no mucho más, ¿sí? Para que se den una idea, en un ofrecimiento donde en base a la incapacidad determinada dice que al trabajador se lo debe indemnizar por 300.000 pesos, la realidad es que al ART se le puede llegar a solicitar 400, 450, pero en la práctica la ART es muy probable que más de 20.000, 30.000 pesos más no nos otorgue. Más allá que hay muchas ART que ni siquiera se mueven del piso mínimo, ¿sí? Así que eso es para tener en cuenta. En el caso que nosotros, en esa audiencia de homologación, no estemos de acuerdo con el importe que quiera abonar la aseguradora de riesgo de trabajo, tenemos dos opciones. Una, suspender la audiencia y fijar una nueva a los fines de pensarlo o ir hablándolo con la ART para ver si pueden acceder a elevar el mismo. Y la otra es, que es la que yo recomiendo, cerrarlo sin acuerdo, ¿sí? En el caso de que se cierre sin acuerdo, con posterioridad a eso, nos va a llegar el acta de clausura, que también nos llega en el caso de que no haya incapacidad con posterioridad al dictamen médico, y una vez que nos llegue el acta de clausura, nos habilita la posibilidad del inicio de la vía judicial. ¿Para qué? Para reclamar el importe que nosotros consideramos que a través de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo no pudimos obtener, ¿sí? Ahora después vamos a ir explicando, una vez que avancemos, con cómo es este inicio de la vía judicial y demás. Ahora, en el caso de que en esta audiencia de homologación nosotros, en base al ofrecimiento que haga la ART conforme al piso mínimo establecido por la Superintendencia, estemos conforme y prestemos conformidad sobre el mismo,
se va a labrar un acta, el cual va a manifestar que las partes llegaron a un acuerdo, y con posterioridad a esa firma, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo tiene 5 días hábiles para homologar el mismo, y una vez que está homologado ese acuerdo, la ART tiene 5 días hábiles para depositar el importe que se comprometió en el acuerdo firmado. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que se lleva a cabo la audiencia de homologación, en caso de llegar a un acuerdo, la realidad es que el trabajador va a estar cobrando en aproximadamente 15 días corridos, ¿sí? Hoy en día se utiliza la forma de la transferencia al CBU del trabajador. Es importante que la cuenta sea propia del trabajador, que el trabajador sea titular de la misma, y en el caso que el trabajador no tenga cuenta, es mucho más sencillo hoy en día que se abra una, aunque también existe la posibilidad de que la ART pague mediante ticket electrónico o mediante cheque o alguna otra modalidad. La que yo recomiendo siempre es que se deposite en la cuenta del trabajador, obviamente siendo titular de la misma. Caso contrario, hoy en día es muy sencillo abrirse una cuenta a través de la aplicación Provincia, creo que se llama Mi Cuenta DNI, en donde bajándote esa aplicación te van a pedir una serie de datos y a las 48 horas el Banco Provincia te abre una cuenta y te da y te otorga un comprobante de CBU donde figura el número de CBU, el número de cuenta y demás, ¿sí? Ahora, como dijimos anteriormente, en el caso que esta instancia no prospere, ya sea porque en el dictamen la incapacidad que nos informaron fue baja o no hubo incapacidad, en el caso de que la incapacidad haya sido baja, sí o sí vamos a tener que transitar por esta segunda audiencia de homologación e iremos a los fines solo de que se complete el acta y a esperar que nos llegue el acta de clausura a los fines de poder iniciar la vía judicial, ¿sí? Ahora, en el caso que no haya habido incapacidad en el informe, en el dictamen médico, bueno, ahí el paso próximo a seguir es la notificación del acta de clausura, el cual nos va a permitir el inicio de la vía judicial. O sea, siempre es importante tener presente esto, chicos. Cuando nosotros iniciamos un procedimiento, como la divergencia en la determinación de incapacidad ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, tenemos que tomarlo como un seclo, ¿sí? Es una instancia previa, obligatoria, que hoy, lamentablemente, según un fallo de la Suprema Corte de Justicia, que más adelante vamos a hablar, es obligatoria. O sea que hay que transitarlas. No hay posibilidad de evadirlas, ¿sí? Sí o sí tenemos que transitarlas. Una vez que las transitamos, si el resultado que obtuvimos no es el esperado, saber que tenemos la posibilidad de apelar esa decisión de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, ante los tribunales ordinarios del trabajo. En el caso de Capital Federal, esa apelación se va a realizar ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo es quien la va a elevar a los juzgados de primera instancia, a los juzgados nacionales de primera instancia del fuero laboral. ¿Está bien? Así que eso para tenerlo en cuenta. Ahora vamos a explicar otro de los trámites que se puede realizar ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es la valoración del daño. En este trámite laboral es importante diferenciarlo del de la divergencia de la determinación de incapacidad, ya que en este siempre va a existir un preacuerdo firmado entre la aseguradora de riesgo del trabajo y entre el trabajador. ¿Qué quiere decir? Como detalle característico de este trámite, siempre hay un preacuerdo firmado. Este preacuerdo es conforme a la revisación de forma privada que hizo la ART en sus consultorios médicos, estimando qué incapacidad le quedó al trabajador producto de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. También otro detalle importante, este trámite siempre es iniciado por la aseguradora de riesgo de trabajo, siempre es iniciado por la ART. El otro trámite era iniciado siempre por el trabajador, este es siempre iniciado por la ART. Y también la diferencia es el plazo de inicio. El plazo de inicio, acá tenemos que entre el día 10 y el día 20 hábil, posterior a que nos otorgaron el alta, la ART está obligada a ingresar este trámite.
¿Cómo lo va a ingresar? A través de la ventanilla electrónica, ¿sí? No es necesario que vayan presencialmente a la RT para iniciarlo. Una vez que esté iniciado el trámite, ¿sí? Nos van a notificar del inicio de la misma. Lógicamente, como no hay letrado patrocinante que hasta el momento representa al trabajador, la notificación le va a llegar al trabajador. Entonces ahí es importante avisarle a nuestro cliente que en el caso de que le llegue alguna notificación nos esté informando para que inmediatamente nosotros podamos ingresar nuestro patrocinio letrado a través de un escrito que se hace desde la plataforma virtual, desde la página de la FIP, desde e-servicios, ¿sí? Entonces ahí lo que nosotros vamos a manifestar, que nosotros somos los abogados que representamos a el trabajador tal, ¿está bien? También esto, lógicamente, va a quedar acreditado con la presentación de la carta poder que siempre nos hacen firmar en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo como letrados patrocinantes de un trabajador accidentado o que goza de una enfermedad profesional. Valoración del daño, entonces, hay un preacuerdo, se inicia por la RT, el plazo es entre el día 10 y el día 20, posterior al otorgamiento del alta, y es un trámite que también lleva unos 60 días hábiles, prorrogable por otros 30. ¿Sí? La metodología del trámite es igual, solo cambia en la parte del inicio, ¿sí? Que va a ser iniciado por la RT, pero la metodología del trámite es similar, con posterioridad a que la RT presenta toda la documentación, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo va a evaluar la documentación presentada, y con posterioridad va a fijar lo que es la audiencia médica. La audiencia médica es igual a la que se lleva adelante en el trámite de divergencia en la determinación de incapacidad. Ahora, en el caso de que la incapacidad que se haya establecido en el preacuerdo firmado con la aseguradora de riesgo de trabajo, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo considere que es mayor, la incapacidad que se va a tener en cuenta siempre va a ser la emitida por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Esto es importante. ¿Por qué? Por ejemplo, un caso práctico. Yo tenía un cliente que tenía asociar, ¿sí? Había tenido un accidente de trabajo, en donde padeció varias lesiones, era lógico que había una incapacidad. Una vez que le dan el alta, la ART lo llama, lo cita a los consultorios privados de ellos, lo revisan, y una vez que lo revisan, determinan una incapacidad de un 32% de incapacidad. Con posterioridad a esto, se inicia el trámite ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, notifican a mi cliente me notifica a mí, se lleva adelante la audiencia médica. A esa audiencia médica, como se informó anteriormente, van también todas las partes, va a ir el trabajador, va a ir el letrado patrocinante del trabajador, va a estar presente el médico de la superintendencia y va a estar presente el veedor o el apoderado de la RT, ¿sí? Una vez que se lleva adelante la entrevista en esa audiencia médica y midiendo la evaluación de ese preacuerdo presentado, el médico va a emitir un dictamen técnicamente fundado que puede coincidir o no con la incapacidad que determinó con anterioridad la aseguradora de riesgo de trabajo y que se firmó o no en ese preacuerdo. Por eso es importante acá saber que el firmar un preacuerdo en realidad no es que nos vaya a perjudicar. Es más que nada, yo no lo recomiendo por una cuestión de tiempos, más que nada, no por otra cosa. Pero no es que nos va a perjudicar, porque en realidad el que va a emitir cuál es la incapacidad que le queda, que le corresponde al trabajador producto del accidente de trabajo o una enfermedad profesional, va a ser la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. En el caso que esta incapacidad sea mayor a la que se firmó en el preacuerdo, se va a tener que respetar la incapacidad que determinó la Superintendencia. ¿Qué quiere decir? Que a posteriori de la audiencia médica vamos a tener también una audiencia de homologación en la que vamos a acudir todas las partes, con la diferencia de que en vez de que haya un médico que represente a la superintendencia, va a haber una persona del sector de homologación, y ahí es donde se va a llevar adelante también la audiencia de homologación que comentamos en el trámite de divergencia en la determinación de incapacidad. En el caso que estemos de acuerdo, en realidad si hay un preacuerdo firmado entendemos que la idea sería resolverlo, pero en el caso de que se lleve adelante la posibilidad de un acuerdo en esa audiencia,
se va a firmar, con posterioridad, recuerden, 5 días hábiles tiene la superintendencia para homologar el acuerdo, y posteriormente otros 5 días hábiles tiene la aseguradora de riesgo de trabajo para transferir los montos que se comprometió a abonar en ese acuerdo, ¿sí? Vamos a pasar a otro trámite, vamos a explicar la determinación de la incapacidad. La diferencia de este trámite con los dos anteriores es que acá lo puede iniciar o la aseguradora de riesgo de trabajo o lo puede iniciar también de oficio la superintendencia de riesgo de trabajo. Situación que todavía no me ha tocado, pero está la posibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre este trámite de determinación de la incapacidad y el trámite de valoración en el daño? Si bien lo inician en ambos la aseguradora de riesgo de trabajo, obviamente ante la superintendencia de riesgo de trabajo, siempre midiendo las 3 posibilidades de determinar la competencia, ¿sí? Que son el domicilio real del trabajador, el domicilio de prestación de tareas o el domicilio donde el trabajador se reporta, ¿sí? En este trámite en particular no hay un preacuerdo firmado. Entonces, si bien es iniciado por la ART, al no haber un preacuerdo firmado, si bien las audiencias que se van a dar a posteriori son exactamente las mismas dos que venimos mencionando, que son la audiencia médica, la audiencia de comisión médica y a posteriori, en el caso que haya incapacidad, la audiencia de homologación, la realidad es que tiene digamos, este detalle de que no hay un preacuerdo firmado. Lo inicia la ART, pero sin haber un preacuerdo firmado. En el caso que lo inicie la ART, este trámite, que también el plazo para iniciarlo es entre el día 10 y el día 20, posterior, hábiles siempre, posterior al otorgamiento del alta, la superintendencia va a evaluar la documentación, una vez que evalúe la documentación, se va a fijar la audiencia médica, en esa audiencia médica se va a entrevistar personalmente al trabajador accidentado o que derive de esa enfermedad, y se va a determinar si hay incapacidad o no hay incapacidad. ¿Cómo? También, lógicamente, a través de este dictamen médico técnicamente fundado. Este dictamen médico nos va a estar llegando a nosotros como letrados patrocinantes o apoderados del trabajador, y posteriormente a eso, en el caso que haya incapacidad, se va a dar una audiencia de homologación. En el caso que no haya incapacidad, vamos a tener que esperar el cierre con la notificación del acta de clausura a través de nuestra casilla de correo electrónico. Siempre, 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 tanto para valoración del daño, como para determinación de la incapacidad, como para divergencia de la determinación de la incapacidad, una vez que nos llega el acta de clausura, en el caso que no hayamos podido arribar a un acuerdo porque no hay incapacidad o porque la incapacidad que se determinó no consideramos que es la que corresponde, siempre, siempre, siempre vamos a tener que esperar esta acta de clausura a los fines de poder avanzar a lo que nosotros posteriormente vamos a explicar, que es el inicio de la instancia judicial. ¿Está bien? Bueno, otro de los trámites que vamos a explicar es el rechazo de la denuncia de la contingencia, ¿sí? Es aquel trámite destinado a evaluar si corresponde el rechazo del siniestro por parte de la aseguradora de riesgo de trabajo, el empleador autoasegurado o el empleador no asegurado. ¿A quién está dirigido este trámite? Siempre va a estar dirigido al trabajador que considere que se le ha rechazado un siniestro derivado de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. En el caso que suceda esta situación, el trabajador tiene la posibilidad, ¿sí?, de iniciar este trámite a los fines de que la superintendencia de riesgo de trabajo reconozca si este siniestro es de índole laboral o no es de índole laboral. Hablando en criollo, admita si lo decidido por la aseguradora de riesgo de trabajo está bien o está mal, ¿sí? Este trámite se inicia de manera presencial, a diferencia del trámite de valoración del daño y de determinación de la incapacidad. Este trámite va a ser iniciado lógicamente por el trabajador, siempre con letrado patrocinante. Acá hago un parate y hago saber que en el caso que el trabajador no tenga patrocinio letrado, la superintendencia de riesgo de trabajo le va a conceder un abogado de oficio, el cual lógicamente
no le va a cobrar honorarios, manifestándole que nuestros honorarios van a ser pagados por las ART. Situación increíble, porque en la práctica una persona que inicia un trámite de índole laboral por un accidente, una enfermedad profesional, ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y no va con un letrado patrocinante privado, y la realidad es que es muy probable de que el resultado que consiga no sea el mismo que tal vez pueda llegar a conseguir con un letrado patrocinante privado, sabiendo que en el caso que no prospere la instancia administrativa previa, siempre existe la posibilidad de poder apelar esa decisión ante los tribunales ordinarios del trabajo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, o ante los juzgados nacionales del trabajo, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Para este trámite, a diferencia de los anteriores, ¿sí?, se nos va a pedir, aparte de presentar el DNI, de presentar la denuncia del accidente, se nos va a pedir que completemos un formulario en relación a el relato de los hechos, de cómo sucedió el accidente o esa enfermedad profesional, con algunos detalles bastante precisos a los fines de que la Superintendencia admita el trámite y con posterioridad a la admisión del trámite, también lo que se va a llevar adelante es la comisión médica, una audiencia de comisión médica, y posteriormente, en el caso de que haya incapacidad, una audiencia de homologación. También el plazo de duración de este trámite de rechazo de la contingencia ley es de 60 días corridos, de 60 días hábiles judiciales, prorrogables por otros 30. ¿Está bien? El último de los trámites que vamos a explicar, que es importante detallarlo, es el trámite de divergencia en el alta médica. Y acá lo importante de esto, para que anotemos, es que en este trámite no se necesita de letrado patrocinante, a diferencia de todos los anteriores, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un trámite destinado a resolver el desacuerdo del trabajador con el alta médica otorgado por la aseguradora de riesgo de trabajo, por el empleador autoasegurado o por el empleador no asegurado, ¿sí? Entonces, el plazo que vamos a tener el trabajador para poder iniciar este trámite es de 5 días hábiles posteriores al otorgamiento de la alta médica. ¿Qué quiere decir? Un trabajador accidentado recibe las prestaciones después de realizarse respectivos estudios médicos y determinadas sesiones de kinesiología, se le otorga el alta. El trabajador considera que no está en condiciones de que le den el alta y decide que la que la ART debe otorgarle nuevas prestaciones médicas y asistenciales. Bueno, la forma de reclamar esas nuevas prestaciones médicas y asistenciales son a través de este trámite, que se llama divergencia en la alta médica, que se inicia en un plazo máximo posterior a los 5 días hábiles posteriores al otorgamiento del alta, ¿sí? Lo va a iniciar el trabajador de manera personal, como dije antes, sin necesidad de patrocinio letrado, se va a presentar de manera espontánea dentro de ese plazo de 5 días con posterioridad al alta, ante la comisión médica jurisdiccional que conforme a lo que se determine competente le resulta, y va a ser atendido una vez que presente el alta médica en la recepción y presente su DNI, va a ser atendido de forma espontánea por un médico de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Es la única audiencia que no se programa para una fecha determinada, sino que esa audiencia médica siempre se va a dar de forma espontánea el día que el trabajador se presenta para el inicio de este trámite que llamamos divergencia en el alta médica. Más importante, ¿sí? Una vez que le otorgan el alta, el trabajador tiene 5 días para iniciar la divergencia en el alta médica. Si dentro de esos 5 días no lo inicia, significa que está prestando conformidad
de las prestaciones que le dio la RT y que por lo tanto también está prestando conformidad del alta médica que se le otorgó. ¿Está bien? Bueno, a ver. Vamos a pasar ahora, una vez que explicamos todos estos trámites, una aclaración tal vez sí importante. Cuando expliqué el tema de la audiencia médica, que está presente en la mayoría de estos trámites que explicamos, ¿sí? Es importante saber que una vez que se fija la audiencia médica, la cual, como manifesté con anterioridad, va a ser notificada al letrado patrocinante, salvo en el último caso, en donde es de forma espontánea, el mismo día que el trabajador se presenta a iniciar el trámite, puede existir la posibilidad que frente al análisis de esa documentación que lleve adelante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, considere con anterioridad o con posterioridad a la audiencia médica que se lleven adelante estudios médicos complementarios. Los estudios médicos complementarios son aquellos que determina la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que son necesarios a los fines de que el médico que representa a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo en esa audiencia médica pueda emitir su dictamen. ¿Qué quiere decir? Puede que se haya iniciado el trámite, se hayan aportado todos los antecedentes correspondientes a el accidente o enfermedad que tuvo el trabajador, pero puede que el médico que representa a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, con anterioridad a que se lleve adelante esa comisión médica, lo envíe al trabajador a realizarse estudios complementarios. Esos estudios complementarios van a ser notificados al letrado patrocinante del trabajador. Seguramente en la misma notificación va a llegar de forma adjunta el formulario con los turnos y los prestadores donde se van a llevar adelante esos estudios complementarios. Es importante hacerle entender a nuestro cliente que estos estudios son gratuitos, pero que se debe respetar siempre el día y el horario que fijó la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para que se lleven adelante estos estudios complementarios. En el caso de que el trabajador tiene que ir a realizarse un estudio complementario a X prestador en tal horario y llegó tarde, es muy probable que el prestador... Hola, hola, ¿se escucha? Sí, entiendo que sí. En el caso, informábamos de que estos estudios complementarios se lleven adelante a través de un prestador, que son todos prestadores pertenecientes a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y el trabajador vaya a hacerse el estudio fuera horario, o un día antes o un día después, y va a perder el turno, chicos. En ese caso, hay que ingresar a través de la plataforma virtual de la AFIP a los fines de solicitar un nuevo turno para realizarse estudios médicos complementarios, lo que va a traer aparejado el retardo, nuevamente, de coordinar esos turnos y que esos turnos se vuelvan a efectuar para que el trabajador vaya en determinado día y horario a efectuarlos. En el caso de que se determinen estudios médicos complementarios con anterioridad a que se lleve adelante la audiencia médica, se le va a informar al letrado patrocinante a través de la casilla de correo. Ahora, la mayoría de las veces estos estudios complementarios siempre se efectúan con posterioridad a la audiencia médica. ¿Por qué? Porque en el momento en que se lleva a cabo la entrevista personal con el trabajador y en base a los antecedentes que surgen del expediente administrativo que se abrió ante la superintendencia, el médico determina que con esos estudios no puede elevar un dictamen. Entonces necesita que se lleven adelante estudios médicos complementarios a los fines de tener resultados que sean actuales. No es lo mismo que sea en el caso de, por ejemplo, una fractura, para nombrar algo. No es lo mismo que evaluemos una fractura correspondiente de una placa que fue incorporada por la RT de hace 3 meses que una placa que es reciente, que tal vez le va a dar la posibilidad al médico de poder elevar un dictamen más cierto en base a la situación actual. Entonces, estos estudios complementarios se pueden llevar adelante con anterioridad a la audiencia médica o con posterioridad a la audiencia médica. En el caso que se lleven adelante con posterioridad a la audiencia médica, seguramente esos turnos nos los van a otorgar
ni bien salgamos de esa entrevista, de esa audiencia médica, en la parte de recepción de la Comisión Médica Jurisdiccional, donde nos lo van a dar de forma impresa, y vamos a tener que hacer que nuestro cliente entienda que debe presentarse en el día y horario indicado a realizarse el estudio. Esos resultados de esos estudios no se los van a entregar al trabajador el día que se vaya a hacer el estudio, sino que esos resultados van a ser directamente informados a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y una vez que esos resultados estén en manos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, se van a reanudar los plazos para que el médico que representa a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo pueda emitir el dictamen conforme a los estudios médicos complementarios que haya considerado necesarios. ¿Quiénes van a otorgar o no la necesidad de que haya que realizar o no estudios complementarios? Siempre el médico de la audiencia, el médico que haya estado presente en la audiencia médica. En el caso de que esos estudios complementarios hayan sido solicitados con anterioridad a la audiencia médica, seguramente van a surgir de una evaluación que haga la superintendencia en base a la documentación aportada por la RT. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a pasar un poquito a lo que tiene que ver con la instancia de la vía judicial, ¿sí? Es importante para esto tener presente lo que habíamos mencionado en el principio de la charla, ¿sí? Que hoy en día, a través de un fallo de la Corte Suprema de la Suprema Corte de Justicia, voy a correr la filmina, acá está. A través de un fallo de la Suprema Corte de Justicia, que se llama Marchetti Jorge Gabriel, lo tienen acá en pantalla por si quieren anotarlo, inclusive con fiscalía. Sí, se me cortó la transmisión, perdón. Decía que a través de este fallo de la Suprema Corte de Justicia, ¿sí?, de fecha 13 de mayo del 2020, en autos caratulado Marchetti Jorge Gabriel con Fiscalía de Estado sobre accidente de trabajo, la Suprema Corte de Justicia declaró la constitucionalidad de la ley 27.348 y de la ley 14.997. Vamos a nombrar un poquito algunos antecedentes del fallo para que se entienda, ¿sí? Este es una demanda que se inicia ante los tribunales ordinarios del trabajo, en este caso de la jurisdicción de Quilmes, el Tribunal de Trabajo número 1 de Quilmes, ¿sí?, en donde se interpone una demanda en carácter de apelación, producto de la decisión, perdón, disculpen, volvamos, ahí la pifié. Hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia que confirma la constitucionalidad de la ley 27.348, que es el fallo de este Marchetti que veníamos hablando, en donde revoca la sentencia del Tribunal Ordinario del Trabajo de Quilmes número 1, ya que este tribunal se había expedido acerca de la inconstitucionalidad de la ley 14.997 y de la ley 27.348. En carácter de alzada, este fallo pasa a decisión de la Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia establece que las leyes son constitucionales, que la ley 14.997 y la ley 27.348 son constitucionales, y por lo tanto revoca el fallo de primera instancia del Tribunal de Trabajo número 1 de Quilmes, obligando, ahora sí, a partir del 13 de mayo del 2020, a que sí o sí, si queremos iniciar la instancia judicial, debemos agotar con anterioridad previa. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí debemos pasar por las comisiones médicas a los fines de obtener un dictamen, posteriormente un acta de clausura, y que con posterioridad a esa acta de clausura podamos iniciar la vía judicial. Seguramente este dilema que se fue dando en todo este tiempo, hasta el momento en que se declaró este fallo, existía la posibilidad de que muchos de nosotros iniciábamos directamente la vía judicial
manifestando la inconstitucionalidad de las leyes y del procedimiento ante las comisiones médicas. Hemos seguramente podido iniciar un montón de juicios de esta manera, en donde, de acuerdo a la jurisdicción y al tribunal que nos haya tocado, seguramente han manifestado que nos obligan a pasar por la instancia administrativa previa o que es inconstitucional el procedimiento ante las comisiones médicas. Seguramente nos hayamos encontrado de todo. Ahora, nosotros como estudio tenemos la norma de sí o sí transitar la comisión médica a los fines de agotar la instancia administrativa previa y que a posteriori, una vez que tengamos iniciado el juicio, no nos manden nuevamente a agotar la instancia administrativa. Situación que les pudo haber sucedido a más de uno y que les va a suceder en el caso de que alguno intente iniciar la vía judicial sin pasar por las comisiones médicas con anterioridad, ¿sí? Eso es importante. Entonces, este fallo nos obliga sí o sí al cumplimiento de la instancia administrativa previa, sacando, digamos, esta situación de que tal vez algunos, con anterioridad a este fallo, estábamos iniciando directamente la demanda y otros, por las dudas, iniciábamos las comisiones médicas. Bueno, hoy en día, sí o sí, hay que iniciar las comisiones médicas y con posterioridad, en el caso de que la resolución emitida por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo no nos satisfagan, va a ser la resolución que emitió, bueno, saber que siempre contamos con la posibilidad de acceder a la vía judicial, pero siempre agotando la instancia administrativa. Para poder acceder a la instancia judicial, entonces, como les dije, para cualquiera de los trámites que mencionamos con anterioridad, salvo el de divergencia en el alta, ¿sí? O sea, los primeros 4 que explicamos, vamos a necesitar tener el acta de clausura del procedimiento, que es el que va a establecer el agotamiento de la instancia administrativa. Para aquellos que hayan iniciado demandas, la instancia judicial con posterioridad al cumplimiento de la instancia administrativa, seguramente, una vez que iniciamos la demanda, el primer despacho del tribunal o del juzgado va a ser que una vez que se acredite el agotamiento de la instancia administrativa, se proveerá. ¿Cómo acreditamos el agotamiento de la instancia previa administrativa? Aparte de escanear toda la documentación correspondiente al expediente administrativo, mediante librar un oficio que con anterioridad se hacía de manera física, o sea, se hacía el oficio, se llevaba al juzgado o al tribunal, lo sellaba el juzgado o el tribunal, luego se llevaba a la comisión médica jurisdiccional donde se había iniciado el reclamo laboral, y con posterioridad a eso la superintendencia estaba obligada a responder ese oficio manifestando que se agotó la instancia administrativa previa y acompañando el expediente administrativo en formato PDF. Hoy en día, con esto del ASPO y teniendo presente de que muchas de las comisiones médicas jurisdiccionales se tomaban su tiempo para poder responder este oficio, lo que hacía que nosotros iniciemos una demanda en marzo y tal vez habían pasado 7, 8 meses y la superintendencia no había contestado el oficio, por lo tanto yo no había podido acreditar el agotamiento de la instancia administrativa, por lo tanto no había podido avanzar con el traslado de la demanda. Hoy en día eso está un poquito mejorado a través del ingreso de los oficios, a través de la plataforma de AFIP con clave fiscal, ingresando a e-servicios. Una vez que ingresamos a e-servicios, se va a dar una opción que se llama oficios judiciales. Vamos a ingresar a oficios judiciales y una vez que ingresamos a oficios judiciales, vamos a adjuntar el oficio que hoy en día, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, nos los libran con el código QR, que es con la firma digital. Una vez que subimos el oficio a la página de la AFIP a través de esta plataforma que manifesté, la realidad es que las superintendencias están contestando bastante rápido, lo que trae aparejado que no pase lo que sucedía antes, que era que tal vez perdíamos entre 8 y 9 meses solamente en que la superintendencia acompañe el expediente administrativo, lo que traía aparejado que con eso solo podamos acreditar el agotamiento de la instancia administrativa.
Como opción, también seguramente les ha sucedido en la práctica, hubo algunos tribunales, en el caso del 1 y el 2, tribunales del trabajo, en el 1 y el 2 de Matanza por lo menos lo otorgaban, que le permitían al letrado, para acreditar el agotamiento de la instancia administrativa, presentarse a primera audiencia, ¿sí? Esto siempre, lógicamente, ante el ASPO, ante la cuarentena, ¿sí? Le permitían presentarse a primera audiencia, o sea, a las 8 de la mañana, y a través de su clave fiscal, ingresar desde una computadora del tribunal y descargar el expediente administrativo. Entonces, una vez que descargábamos el expediente administrativo, el auxiliar o el funcionario del tribunal lo que hacía era elevar un acta en donde manifestaba que se había descargado ese expediente administrativo y que se encontraba cumplida con la obligatoriedad de la instancia administrativa previa, sin necesidad de esperar este oficio que en su momento tardaban en responder entre 8 y 9 meses, como por lo menos me ha sucedido, sobre todo en la Comisión Médica de la Jurisdicción de Ramos Mejía, ¿sí? Hoy en día, como les digo, es mucho más sencillo ingresar el oficio librado por el juzgado a través de la plataforma virtual, en donde es mucho más sencillo que la superintendencia pueda responder adjuntando el expediente administrativo, ¿sí? Vamos a establecer, vamos a pasar de diapositiva. Vamos a establecer ahora un poquito el tema de por qué motivo nosotros como letrados, una vez que agotamos la instancia administrativa obligatoria, tenemos posibilidad de apelar ante los tribunales ordinarios del trabajo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, o ante los juzgados laborales, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En razón de la ley 15.057, que es la Ley de Procedimiento Laboral, de fecha 27 del 11 del 2018, ¿sí? Como lo vemos en pantalla, en su artículo 2, inciso J, establece que los juzgados de trabajo conocerán en la revisión de las resoluciones dictadas por las comisiones médicas jurisdiccionales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2, segundo párrafo, de la Ley 27.348. Complementaria de la Ley de Riesgo de Trabajo, o en la que futuro la reemplace, ¿sí? Esto es lo que determina la competencia de índole material del acceso a la instancia judicial, ¿sí? Entonces, la competencia material la vamos a encontrar derivada del artículo 2, inciso J, en donde establece que es competente para conocer en las presentes actuaciones, ya que dicha normativa, vigente desde la sanción de la propia procedimental, establece vuestra competencia en la revisión de resoluciones dictadas por las comisiones médicas jurisdiccionales de acuerdo a lo establecido en el artículo 2, segundo párrafo de la Ley 27.348. La que debe ser interpuesta por el trabajador a través de una acción laboral ordinaria, debiendo acompañar los instrumentos que acrediten el agotamiento de la vía administrativa por ante la Comisión Médica Jurisdiccional, ¿sí? A su vez, el último artículo de esta ley, ¿sí? Que se encuentra, en realidad esta ley se sanciona en noviembre del 2018, pero la realidad es que operativamente se está aplicando el artículo 2, inciso J, ¿sí? Y a su vez se está aplicando el artículo 103, que es el que declara que desde la sanción de la presente ley y hasta tanto no se pongan en funcionamiento los juzgados, en relación a esto, manifestamos que esta ley de procedimiento establece que los tribunales ya no van a dejar de ser tribunales y se van a convertir en juzgados, y se van a conformar tribunales de alzada. Entonces, frente a una acción, nosotros tendríamos que iniciarlo ante estos juzgados. Hoy en día, por una cuestión, entiendo, económica y de procedimiento, no se pudo poner en práctica esta situación por una cuestión de fondos. Por lo tanto, sí o sí, nos encontramos con los mismos tribunales ordinarios del trabajo que venimos teniendo hace un montón de años, y no contamos con la posibilidad de la alzada, sino ante la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Entonces establece el artículo 103, que desde la sanción de la presente ley y hasta tanto se pongan en funcionamiento los juzgados, la revisión establecida en el artículo 2,
para las resoluciones dictadas por las comisiones médicas jurisdiccionales deberán interponerse ante los actuales tribunales del trabajo que resulten competentes. ¿Cómo vamos a establecer la competencia? ¿Cómo vamos a establecer la jurisdicción en la cual vamos a tener que iniciar esta acción ordinaria en carácter de apelación ante los tribunales ordinarios del trabajo? Siempre teniendo presente la comisión médica jurisdiccional donde se llevó adelante el reclamo, ¿sí? ¿Qué quiere decir, chicos? En la práctica, vamos a un ejemplo. Inicio alguno de los trámites laborales que se pueden iniciar ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Lo inicio ante la delegación de Ramos Mejía, ¿sí? Al haberlo iniciado ante la delegación de Ramos Mejía, ¿sí? Aquella acción ordinaria aquella acción ordinaria va a tener que ser interpuesta ante los tribunales ordinarios del trabajo que resulten competentes conforme a la comisión médica donde yo inicié el reclamo. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo iniciar la instancia judicial en el fuero de San Martín, ¿sí? En la jurisdicción, el Departamento Judicial de San Martín, si el agotamiento de la instancia administrativa previa lo llevé adelante en la delegación de Ramos Mejía correspondiente al partido de La Matanza. Entonces voy a tener que iniciarlo sí o sí en los tribunales ordinarios del trabajo de la jurisdicción de La Matanza. ¿Está bien? Una vez que tenemos el acta de clausura, ¿sí? Vamos a tener 90 días hábiles para poder iniciar esta acción ordinaria a los fines de que los tribunales ordinarios de trabajo revisen la decisión emanada por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ¿sí? Entonces, esto es importante, 90 días posteriores a que nos notifican del acta de clausura, ¿sí? Una vez que nos llega el acta de clausura, con anterioridad iniciábamos el trámite ante la mesa receptora de la Comisión Médica Jurisdiccional que habíamos iniciado el reclamo. Ahora la realidad es que se inician, bueno, si vamos a la actualidad, hoy en día se inician de forma electrónica a través del token con firma digital, pero con anterioridad los iniciábamos en la mesa receptora de la jurisdicción donde agoté la instancia administrativa ante la comisión médica, ¿sí? Y con posterioridad a eso se sortea algunos de los 5 tribunales del trabajo que corresponden al partido de La Matanza. Una vez que salga sorteado alguno de los tribunales ordinarios del trabajo, nos van a sacar el primer auto, que el primer auto, lo primero que va a decir es que acreditemos el agotamiento de la instancia administrativa. Ahí es donde vamos a tener que arrancar con esto que habíamos hablado, que era el tema del oficio, ¿sí? El oficio o la posibilidad de acudir a primera audiencia a los fines de descargar con nuestra clave fiscal el expediente administrativo que demuestre el agotamiento de la instancia administrativa. Hoy en día esa situación no se puede dar, así que la situación que tenemos vigente es el inicio de la demanda a través del token, que es con nuestra firma electrónica, se va a completar la planilla, eso es entramos al token. Posteriormente vamos a la solapa que dice iniciar causa. Con posterioridad a eso nos van a hacer llenar una planilla que es como la planilla que antes ingresábamos en la mesa receptora, que es la planilla de ingreso con todos los datos de la parte actora, el código de materia, los datos de la parte demandada, el monto, etc. Y con posterioridad a completar esa planilla vamos a copiar y pegar el escrito de inicia demanda dentro del espacio que nos permite ingresar escritos, y vamos a adjuntar la documentación en la menor cantidad de archivos adjuntos posible. Y siempre teniendo teniendo en cuenta que no podemos adjuntar archivos que sean tan pesados, así que para eso es importante que el archivo esté comprimido y que ocupe la menor cantidad de archivos adjuntos posible. Una vez que ingresamos el escrito de inicio, completamos la planilla e ingresamos la documentación a aportar,
se va a sortear uno de los tribunales. Una vez que se sortee uno de los tribunales, nos van a pedir acreditar el agotamiento de la instancia previa, vamos a librar el oficio, y una vez que libremos el oficio, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo tiene la obligación de contestar ese oficio, adjuntando de manera electrónica, como hoy se hace al día de la fecha, de manera electrónica lo que es el expediente administrativo, que va a ser el que el tribunal va a tomar en cuenta a los fines de establecer que el agotamiento de la instancia está cancelado, ¿sí? A ver, tal vez algunos se preguntarán, ¿para qué el expediente administrativo? ¿Sí? Yo ya acompañé el acta de clausura, acompañé el acta de audiencia, acompañé el acta de homologación que dice que no hubo acuerdo. Bueno, la realidad que por una cuestión la realidad es que por una cuestión de que los tribunales lo están haciendo de esa forma, sí o sí la única forma de acreditar es a través de diligenciar este oficio y de la respuesta de este oficio por parte de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Ahora, es cierto que de acuerdo a la jurisdicción donde hayamos iniciado la instancia judicial, ¿sí?, van a solicitarnos o no nos van a solicitar que acreditemos el agotamiento de la instancia. ¿Por qué? Porque hay algunos tribunales de otras jurisdicciones, e inclusive hay algunos tribunales, en algunos casos específicos, por ejemplo, el 3 de Matanza, me ha concedido directamente el traslado de la demanda, teniendo por acreditado el cierre de la instancia administrativa a través de la documentación que yo ya junté con el escrito de inicio. Situación que lógicamente hace que se demore mucho menos y situación que hace que podamos avanzar con el traslado de la demanda lo antes posible sin necesidad de esperar que la Superintendencia responda este oficio. Bueno, una vez que el Tribunal de Trabajo... vuelvo un poquito atrás, porque hablé del procedimiento en provincia, pero no manifesté qué pasa en Capital Federal. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una vez que recibimos el acta de clausura, ¿sí?, en vez de iniciar la instancia judicial sorteándola en la mesa receptora o como se hace ahora a través del token, lo que vamos a hacer es presentar esa apelación no dentro de los 90 días, porque nos regimos por diferente ley, sino dentro de los 15 días hábiles posteriores al acta de clausura. ¿Ante dónde lo vamos a presentar esa apelación? En nuestro caso en particular, lo que nosotros hacemos es presentar una apelación con una demanda en subsidio, planteando la inconstitucionalidad del procedimiento, ¿sí? Para el caso que no prospere la apelación, tenemos la demanda interpuesta. Esa apelación con esa demanda en subsidio, que es lo que nosotros hacemos por lo menos, la vamos a presentar ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de Capital Federal. ¿Qué quiere decir? A diferencia de provincia, yo no puedo ir a la mesa receptora o iniciarla por token, sino que tengo que ir a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Morenos 401, que seguramente casi todos la conocen, y la vamos a presentar en la mesa de entrada de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. En formato papel, la vamos a dejar ahí, nos van a dar un acuse de la recepción, lo que nos va a dar la prueba de que la presentamos dentro del plazo de 15 días, ¿sí?, posteriores al acta de clausura, y una vez que esté presentada ante la mesa de entrada, vamos a tener que esperar que la Superintendencia sortee y la adjudique a alguno de los juzgados nacionales del trabajo que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuánto puede pasar en ese tiempo? A ver, por la experiencia que tengo yo, chicos, y la realidad que yo he esperado hasta casi un año para que eleven mi apelación de la superintendencia al juzgado. Ahora, puede que a alguno le haya tocado la suerte de que se haya hecho en menos tiempo, pero la realidad es que es un tiempo muerto en el cual esa apelación queda en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y no es elevada al juzgado, y todo ese tiempo la realidad es que está perdido. Una vez que sea elevada al juzgado, el juzgado nos va a aparecer en la parte del PJN, en la parte de erradicaciones, vamos a ver qué juzgado salió sorteado, y una vez que podemos visualizar el sorteo del juzgado con el número de expediente, de acuerdo al juzgado que sea, van a proceder a que
en el primer auto directamente se sortee perito médico como prueba pericial anticipada, o en su defecto que se le corra traslado no de la apelación, pero sí de la notificación de que se inició esa apelación a la RT. Situación que yo considero que no corresponde porque en realidad la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ya le hace saber a la aseguradora de riesgo de trabajo que nosotros presentamos una apelación dentro de los 15 días, y por lo tanto me parece que es absurdo, una vez que sale sorteado el juzgado, que se le incorpora el número de causa, que el juzgado nos mande a notificar de que se inició esa apelación o esa demanda en subsidio. Sin embargo, hay algunos juzgados que lo hacen, hay otros que directamente avanzan con la prueba pericial médica anticipada a los fines de que se sortee un perito médico, que este perito médico revise al trabajador, una vez que revisa al trabajador, emita la pericia médica, y conforme a la pericia médica ahí ya sepamos cómo estamos parados, si la resolución que emitió la superintendencia es igual a la que emitió el perito médico, y seguramente no tengamos demasiado resultado en la instancia judicial. Ahora, si la pericia médica que presentó el médico de oficio del juzgado es totalmente diferente al dictamen médico que se emitió en la superintendencia, y seguramente vamos a poder avanzar con resultados positivos, ¿sí? Si me preguntan a mí cuál es si tengo alguna sentencia, ya sea de los de las apelaciones o demandas iniciadas en capital o en provincia, la realidad es que no. ¿Por qué? Porque es un procedimiento bastante nuevo. Si bien nosotros somos uno de los estudios que arrancó a apelar y a iniciar la vía judicial respecto a las resoluciones emitidas por la superintendencia con mayor anticipación, la realidad es que por los tiempos, ¿sí?, que se fueron dando, que es posterior al 2018, no hemos conseguido en ninguno una sentencia. Sí hemos conseguido, tanto en capital como en provincia, pericias médicas que están muy por encima de las incapacidades que se dieron o no, en el caso de una situación sin incapacidad, que se dieron o no en la superintendencia. ¿Qué les quiero decir? Esto a nivel práctico, más que nada. Tengo dictámenes médicos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, tanto en capital como en diferentes comisiones médicas de la provincia de Buenos Aires, con incapacidad cero, sin incapacidad, que sería cero, o con incapacidades bajas de un 2 o un 3%, que judicialmente se me han convertido en un 15, en un 16, en un 22. Entonces, muchas veces es importante el inicio de la instancia judicial porque estamos consiguiendo resultados que no hemos podido conseguir en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Entonces, esto es un consejo para los que todavía no se animaron a iniciar la instancia judicial, ya sea en provincia o en capital, frente a una resolución de la superintendencia, sabiendo que el procedimiento es nuevo, que hay que aprenderlo y todo lo que eso conlleva, pero la realidad es que está trayendo muy buenos resultados, más allá que, vuelvo a repetir, si bien no tenemos sentencias todavía por una cuestión de tiempo y también por esto de la cuarentena, lo que trajo aparejado que la justicia, lógicamente, quede prácticamente paralizada, la realidad es que, bueno, esta situación nos está trayendo resultados muy positivos, por lo menos en las pericias médicas. Ahora, el resultado de esa pericia médica va a conllevar a que muchas veces la aseguradora de riesgo de trabajo, que en su momento no ofreció nada porque no había incapacidad, o ofreció poco porque la incapacidad era baja, nos llame para hacernos un ofrecimiento mucho más razonable conforme a la nueva incapacidad establecida por el perito médico de oficio que salió sorteado en el tribunal o en el juzgado, ¿sí? Entonces, como diferencia, para pasar en limpio, en provincia lo inició a través del token o con anterioridad era en la mesa receptora. En capital, en vez de iniciarlo en la mesa receptora, que sería en la Cámara Laboral, lo vamos a iniciar ante la mesa receptora que se encuentra
en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ubicada en Moreno 401. Una vez, también lo importante, los plazos, recuerden, 15 días Capital Federal, 90 días en provincia. ¿Sí? A ver si podemos resolver algo más. Bueno, sí. Volvamos a provincia ahora. ¿Sí? Tal vez me estoy yendo bastante, pero bueno, es importante ir haciendo algunas aclaraciones respecto del inicio en provincia, respecto del inicio en capital y demás. ¿Sí? Volvamos a provincia. Una vez que se corre el traslado de la demanda, lógicamente tenemos que confeccionar la cédula, ¿sí? Y una vez que esté sellada por el tribunal, la llevamos a la oficina de notificaciones a los fines de que diligencie la misma. Hay una realidad acá, chicos. Durante todo el ASPO, durante toda la cuarentena, la realidad es que las oficinas de notificaciones solo atendían urgencias y vencimientos. Lógicamente, un accidente de trabajo o una enfermedad profesional en carácter de apelación de la decisión ante la superintendencia, ellos no lo consideran y está bien que no se considere una situación de emergencia o un vencimiento. Por lo tanto, en todo este tiempo, ¿qué nos ha pasado? Que nos hemos quedado con un montón de inicios de demanda en donde se acompañó el expediente que agotaba la instancia administrativa, pero cuando se corrió traslado de la demanda, cuando el tribunal sacó el despacho con el traslado de la demanda, no pudimos avanzar por una cuestión de que la oficina de notificaciones se encontraba cerrada. Sin embargo, le encontramos la vuelta a esto. No funciona en todos los tribunales, pero sí es cierto que la realidad nos está funcionando en varios tribunales del trabajo. Por ejemplo, cuando sucede esta situación, ¿qué fue lo que hicimos? Solicitar que el traslado de demanda se realice a través de telegrama laboral. De esta forma, le solicitábamos al juzgado, al tribunal, que se conceda el traslado de la demanda mediante telegrama laboral. Esto nos trajo como beneficio dos cuestiones. Una, que el trabajador, teniendo presente que los correos, si bien están trabajando en horario reducido, siguieron trabajando, el trabajador puede presentarse con un telegrama que lógicamente el tribunal nos consiguió a librar, puede notificar al ART y una vez que está notificada la ART tuvo que contestar demanda. Una vez que contestó demanda, nosotros contestamos sobre lo que ellos, contestamos el traslado oportuno y ya pudimos avanzar inclusive con la apertura a prueba, designándose el perito médico de oficio. Hemos podido avanzar a través de audiencia, entrevistas virtuales, sobre todo acá en Matanza hay muchos peritos médicos que están avanzando a través de pericias médicas virtuales. Hemos podido avanzar con estas pericias médicas virtuales, se lo ha mandado al trabajador a hacer los estudios médicos complementarios, hemos podido avanzar con estos estudios médicos complementarios, esos estudios médicos complementarios los pudimos acompañar en el expediente y el perito médico pudo avanzar y realizar su cometido, que es la pericia médica. A ver, este es un detalle, chicos. Nos podíamos quedar estancados con el traslado de la demanda, teniendo presente la oficina de notificaciones estaba cerrada, pero no lo hicimos. Solicitamos que se corra traslado mediante telegrama ley, mediante telegrama laboral, perdón, algunos tribunales accedieron a eso, hay otros que no, inclusive hay tribunales que accedieron en algunas causas sí y en otras no, dentro del mismo tribunal. Eso va a depender de acuerdo al tribunal, de acuerdo a la jurisdicción y de acuerdo al criterio que tengan respecto de eso. Pero lo positivo de todo esto, para que sepan, que me he encontrado con expedientes que estábamos con el traslado de demanda en pleno marzo, pensando que no íbamos a poder avanzar, y hoy en día pudimos avanzar inclusive hasta con la pericia médica, en donde al día de hoy he tenido llamados de parte de las aseguradoras de riesgo de trabajo ofreciendo conforme a la nueva incapacidad determinada en la pericia presentada por ellos. Así que bueno, eso es como un detalle a los fines que lo sepan. Acá en la foto anterior, que está ahora en pantalla, se puede ver el modelo del telegrama, en el caso que lo necesiten, no tenemos problema en después pasarlo por correo electrónico, así que después en la próxima diapositiva van a ver algunos de los tribunales de trabajo que nos consiguieron la posibilidad de librar este telegrama. El Tribunal de Trabajo número 3 es uno, de Matanza,
en autos caratulados Pousa, Valeria, Magalí, con provincia. Inclusive si se meten desde la MEP, ingresan a esta causa, van a poder ver hasta el escrito mediante el cual solicitamos que el traslado sea mediante telegrama. Después tenemos también jurisprudencia del Tribunal número 5 de La Matanza, en autos Lugones, Néstor con Profru, y Tribunal de Trabajo número 3 de Morón, por ejemplo, para que vean de qué nos los consiguieron en varias jurisdicciones sin importar el departamento judicial. Bueno, la realidad es que la charla llegaba hasta acá. En principio sé que fueron muchas cosas, tal vez medio apurado algunas, otras con no tanto detenimiento. Sería importante que en el caso que haya algunas preguntas, no tenemos demasiado tiempo, pero si podemos... me estaban diciendo ahí por privado que por el tiempo que ya se fue dando de la charla no tenemos para hacer preguntas, así que en el caso que tengan que hacer preguntas, esas preguntas las pueden realizar por correo electrónico. El correo electrónico lo van a poder visualizar en esta pantalla, en esta última diapositiva que se ve, ¿sí? Está abajo de todo, Gianinoto, mi apellido con doble N al principio, @prevenlets.com.ar. Dudas, consultas, en lo que pueda ayudar, prestamos la colaboración que necesiten. La idea era compartir un poquito del conocimiento que pudimos adquirir nosotros, más que nada con la práctica. Todo esto es nuevo, chicos, así que bueno, espero que hayan entendido algo de todo lo que expliqué, más allá que muchas cuestiones seguramente no fui tan claro y necesiten hacer alguna pregunta. Andrés, no sé si tenés algo para el cierre. Simplemente agradecerte, felicitarte, Beto. La realidad es que fuiste muy claro. Yo manejo la temática, conozco el tema y la verdad que como lo expresaste, fuiste muy práctico, me parece que nos sirve a todos y es lo que tratamos desde nuestro espacio intentar de transmitir. También quiero a todos agradecerles por estar presentes y adelantarle que vamos a dar una nueva charla que también la va a hacer un compañero tuyo de tu estudio, del estudio Previnlex, el doctor Lucas Castillo, el próximo jueves a las 6 de la tarde, de medidas protectorias de niños, niñez y adolescencia. Así que agradecerte, Beto, nuevamente. Es un estudio que no, por favor, trabaja, gracias a ustedes. Y trabaja también agradezco en ese estudio, perdón, el Beto, espacio de la agrupación. le agradezco, en ese estudio trabaja el doctor Pérez, Jorge Pérez, que es un matriculado de nuestro colegio, es consejero del Colegio de Abogados de La Matanza, por nuestro espacio por Abogados por La Matanza, por eso también cualquier inquietud que tengan se pueden comunicar con el doctor Gianinoto, que él también le hará transmitir al doctor Pérez. Así que, Beto, agradecerte, realmente fuiste muy buena exposición, muy práctico, y te convoco para una nueva en el futuro. Dale, gracias. Gracias a ustedes también, gracias Andrés por el espacio. Y bueno, la idea es poder también con estas charlas, que cada uno de nosotros, en lo que tal vez estamos más flojos, no tenemos tanta práctica, poder perfeccionarnos, cada uno se dedica a una rama del derecho diferente, y bueno, esto la verdad que sirve, así que se agradece también el espacio de la agrupación, y también, bueno, al estudio que me ayudaron con las diapositivas y demás. Gracias, Andrés. Gracias a vos. Saludos a todos, nos vemos en la próxima charla. Gracias.